La verdad que en el proceso de la obra no hay palabra más aterradora que cuando te llega un mensaje al teléfono que dice de que van a tener que hacer algo más que no estaba previsto y que te va a salir un poco más. Y en ese segundo tu cerebro te dice, che, pero esto es real, me están estafando, es lo que hay que hacer. ¿Y qué pasa si le digo que no? ¿Qué pasa si no le pago? ¿Qué quiere decir? ¿De que no se puede avanzar con la obra? ¿O lo que me está diciendo el constructor que si no se hace va a quedar mal la obra? Sentís miedo, desconfianza y un terror real a que te estén estafando. Hoy no te preocupes. En este video vamos a ver 3 pasos para realmente tomar el control y ver si ese adicional realmente se justifica. Pero bueno, antes que nada, esta situación te pone entre la espada y la pared. Porque primero es que el constructor viene con una propuesta ya, o sea, ya tiene un número él, y medio como que te apura en que si vos no aceptás rápidamente eso, no se puede continuar con la obra. Lo primero que hay que hacer es como, bueno, esperamos un poco, lo estudiás y tenés que hablarlo con el profesional. Y también otra cosa que tenés que entender, que un adicional es algo muy común. O sea, no siempre a la hora de hacer el proyecto se puede tener todo en cuenta y pueden surgir adicionales. Hay veces que los adicionales no lo pudo prever nadie, hay veces que los adicionales son por errores que comete el constructor y otras veces son omisiones que sucedieron en la etapa de proyecto. Así que no siempre un adicional es que te quieran estafar, sino de que hay que ver de raíz qué es lo que está sucediendo. Así que el primer paso es diagnosticar de dónde es el origen, de dónde surge este adicional. Como dijimos antes, todo adicional surge de solamente 4 orígenes. El primero es uno que imposible que lo hayamos podido prever. Por ejemplo, cuando se estaban haciendo las excavaciones para hacer la fundación, nos encontramos de que empieza a surgir agua. Bueno, o sea, nadie iba a poder prever de que justo en el lugar donde se iba a hacer la construcción se hacen los cimientos y empiezan a salir agua. Esto genera que uno tiene que alquilar una bomba para poder sacar agua, fundar, y eso lleva un poco más de tiempo que simplemente no tener agua en el lugar donde se vaya a hacer la fundación de la construcción. Entonces, ¿a quién le corresponde en este caso el adicional? Y bueno, lamentablemente le corresponde al dueño. Por eso es que, como dijimos en videos anteriores, es necesario tener un colchón financiero para que cualquier imprevisto que pueda suceder en la obra, que siempre suceden, bueno, o sea, uno saca de esos ahorros y sigue adelante la obra. El segundo origen puede ser una omisión en el proyecto, una falta de estudio específico o de documentación que se necesita para poder saber sobre algo en particular. A ver, por ejemplo, se hicieron los planos y no se tuvo en cuenta la descarga de la manguerita de humedad de los aire acondicionados. Bueno, entonces tal vez ya está casi terminada la obra y se tiene que picar la pared para meter esa manguera y tal vez ya estaba hecho el revoque y todo. Bueno, es un adicional porque se hizo toda la obra y después había que picar para terminarlo bien a eso. Entonces, en este caso, nuevamente recae sobre el propietario el pago del adicional, pero sí sería una charla para tener con el profesional para decir, che, mira, te olvidaste de esta situación o no se tuvo prevista. Pero bueno, a ver, son cosas que pueden suceder, que cuando uno va haciendo todo el proyecto, no tiene en cuenta ciertos detalles que los va solucionando en obra. Y muchas veces, dependiendo, por ahí en este caso, es cuando ya está terminado, pero tal vez cuando estamos en el proceso de obra y se hace la dirección de obra, decís, ah, bueno, voy a dejar previsto esta cañería previendo justamente de que cuando ya esté terminada la construcción no se tenga que picar. Entonces, en ese momento, tal vez, o sea, al constructor no le cuesta nada simplemente poner una manguerita dentro de la pared antes de hacer los revoques ni nada. Entonces, no es un trabajo adicional. El tema de los adicionales es cuando uno no tuvo en cuenta en proyecto a lo largo de la obra y cuando se tuvo la oportunidad de poder remediar esa situación tampoco lo tuviste en cuenta y recién ya cuando estás terminando la obra decís, uy, la manguerita del aire acondicionado. Entonces en ese momento es cuando se convierte en un adicional porque hay que romper
para poner la manguerita y después tapar. Entonces es comprar material, pagarle las horas de trabajo a la persona. Entonces ahí se convierte en un adicional. El tercer origen puede ser directamente un error de ejecución. En este caso es, por ejemplo, hicieron una pared y les quedó torcida. Uy, bueno, qué cagada. ¿A quién le corresponde acá? Bueno, la verdad que cuando es un error constructivo y no hay otra persona culpable más que el constructor, el pago de ese trabajo, de rehacer ese trabajo, ese adicional, recaería sobre el constructor. Pero bueno, pueden ser cosas pequeñas como, no sé, colocaron mal el piso. Llego a la dirección de obra y me doy cuenta que está mal el piso, entonces le digo, che, mira, hay que levantarlo. Y capaz que es el día de trabajo y el material. Entonces, nada, tienen que levantarlo y ponerlo bien al piso. Entonces, bueno, lamentablemente ese tiempo de trabajo, ese día de trabajo, lo tiene que absorber el constructor. Y el último origen de los adicionales es, por ejemplo, cuando el propietario toma una decisión en la obra de cambiar algo. Y en ese momento es cuando el constructor dice, bueno, esto no estaba previsto en el presupuesto, así que lo que vamos a hacer es un nuevo presupuesto sobre esto que hay que hacer. No sé, por ejemplo, se corre la pared 20 centímetros y ya estaba hecha la pared. Entonces, bueno, el tirar la pared, hacerla de vuelta, eso es algo que tiene que pagar el propietario. Ahora bien, el paso número 2 para tener el control de estos adicionales es auditar el precio. Es preguntarte, ¿este precio que me están pasando por rehacer o por hacer algo que no estaba previsto, es justo? Entonces, bueno, una vez de que ya sabemos el origen del adicional y si lo tenemos que abonar el propietario o el constructor, bueno, perfecto. Ahora, el precio que se pasa por ese adicional. ¿Cómo saber que es realmente es el valor y no es un valor inflado, por ejemplo? Entonces, el punto número uno es hacer un listado, un presupuesto bien de las cosas. O sea, primero de las tareas, de las horas hombre, de los materiales y todo eso, cada uno con sus propios valores. Entonces, de esa manera, uno puede saber si la cantidad de ladrillos que se necesitan, ¿no? Bueno, es lo que realmente se está necesitando para ese adicional. Bueno, como segundo punto, sería el validar estos costos. O sea, te están pasando un presupuesto y mínimamente lo que uno tiene que hacer es ir a un corralón, ir a las páginas de los valores de la UOCRA, por ejemplo, para saber el valor de las horas. Y mínimamente podés tener una idea general de que si el presupuesto que te están pasando es realmente entre los materiales y la mano de obra dentro de lo que está en el mercado en ese momento. Y esto, la verdad que conviene hacerlo en conjunto con el profesional que tengas haciendo la dirección de obra. De esa manera, o sea, él va a poder hacer esta investigación y decirte realmente si estos valores son los que realmente están en el mercado en este momento. Y bueno, o sea, una vez que estés de acuerdo con el precio, ahí es como que se aprueba el adicional, que justamente es el paso número 3, que es formalizar este documento. Que bueno, así como se hizo en un primer momento y antes de iniciar la obra con un contrato, bueno, un adicional es un adjunto a ese contrato, en donde tiene que firmar el propietario, el constructor y el arquitecto en conformidad de los tiempos en los que se va a hacer, cuáles son los alcances de ese adicional y bueno, y cuánto va a salir. Pero bueno, como ves, este método de 3 pasos, de diagnosticar el adicional, o sea, a quién le corresponde, de auditarlo y de formalizarlo, es bastante metódico, es aburrido, pero básicamente lo que hace es sacarte de esa situación de estrés y de miedo y de pensar de que te están engañando y pasás a tener el control realmente de esa situación en particular. Lo normal es que cuando a uno le presentan un adicional es como que te salís de tu zona de confort, por así decirlo, porque vos tenías previsto un presupuesto para esa construcción y empezás a ver de que se empieza a hacer cada vez más grande. Pero bueno, hay muchas veces que estos adicionales tienen que ver muchas veces por la falta de documentación en los proyectos. Entonces, a la hora de hacer los presupuestos, los constructores hacen un presupuesto como muy alzado y eso resulta en que después son todos adicionales. Pero bueno, la idea de tener un método es
es sacarte la parte emocional y ponerte en una situación de control y decir, bueno, a ver, vamos a resolverlo de esta manera. Y es la manera también en la que se manejan las obras de gran envergadura. Porque si uno simplemente se maneja con los valores más o menos y con los adicionales como me parece y hago, siendo el constructor, hago mal las cosas y total lo paga el propietario, sería un desastre. Entonces, la misma forma metódica de trabajar proyectos que son de gran envergadura a el proyecto de una vivienda, por ejemplo, es la mejor manera. Como ves, hay diferentes niveles de ayuda. Si vos todavía no empezaste a construir, tengo un reporte gratuito que te dice los 10 errores más comunes que normalmente suceden cuando uno empieza a construir, que se llama el reporte confidencial del arquitecto. Lo voy a dejar en la descripción para que, si te interesa, vayas y lo descargues. Pero lo más importante, si ya estás en la tormenta, si ya estás en el caos de la obra y un adicional es uno de los tantos problemas que tenés, tengo también una herramienta gratuita que es un cuestionario que después de responderlo te va a dar un diagnóstico de las 4 áreas críticas que tiene una obra. Y eso no solo queda ahí, sino que te va a dar un plan de acción claro como para que puedas remediar esa situación. Así que también en la descripción voy a dejar el link para que puedas acceder. Y bueno, esto es todo. Mi nombre es Santú y nos vemos en el próximo video.